Muy buenas tardes. Vamos a comenzar con nuestro encuentro del día de hoy. Antes de comenzar, permítanme, como hoy es nuestra última clase, permítanme agradecer tanto a Pablo como a toda la gente del Instituto de Derecho de Familia de la Asociación por la invitación y por en nombre mío y en nombre de María Alejandra Mazzano. La verdad que nos hemos sentido súper cómodos, súper bien y estamos muy contentos con la repercusión que ha tenido el curso, así que muchas gracias a todos por recibirnos y por la buena recepción que tuvo el curso, valga la redundancia. ¿Sí? Muy bien, vamos a comenzar hoy con el último tema que teníamos planteado, que era el relativo a la responsabilidad parental. ¿Sí? Como ustedes saben, y esto ya lo hemos analizado en algunas otras partes de de nuestros encuentros, el Código Civil y Comercial es un Código Civil y Comercial de principios generales. O sea, el artículo 2, como ya he mencionado, establece que el juez debe resolver todo asunto que le es sometido a su decisión sobre la base de los principios y valores jurídicos. ¿Sí? Y esos principios y valores jurídicos son las ideas rectoras que, en definitiva, en caso de contradicción legal o eventualmente de posibilidades diferentes de interpretación, suponen una resolución a la luz de esos principios y además de los tratados de derechos humanos. Y en esta materia en particular, que tiene que ver con la niñez, los tres principios generales contenidos en la Convención de los Derechos del Niño y de alguna manera traídos como principios generales a la responsabilidad parental son el interés superior del niño, el principio de autonomía progresiva y el principio de el derecho del niño a ser oído. ¿Sí? Esos tres pilares son los que habrán de dirigir todas las resoluciones en casos de conflictos entre, eventualmente, los niños y sus progenitores, los progenitores entre sí en relación al niño o eventualmente en alguna injerencia de naturaleza estatal. ¿Qué entendemos, en primer lugar, como interés superior del niño? En realidad, en el original del inglés, la frase que se usa es best interest, que es mejor interés, no interés superior del niño. ¿Por qué? Porque ese mejor interés del niño puede ponerse, si se quiere, en conflicto con otros derechos de los adultos relativos a ese niño. Entonces, es mejor la denominación mejor interés que la de interés superior. Sin embargo, como ustedes saben, en las traducciones de las convenciones internacionales, se trata de utilizar un lenguaje neutro porque cada país tiene su propio ordenamiento jurídico y sus costumbres en el uso del lenguaje, que naturalmente puede arrojar o eventualmente tener resultados diferentes. Ahora bien, hecha esta salvedad, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que debe entenderse por interés superior del niño la plena y máxima satisfacción de sus derechos, entendidos sus derechos como los contenidos de la Convención de los Derechos del Niño, en cada caso concreto. ¿Sí? Es decir, que la evaluación del interés superior del niño no es una evaluación en abstracto, donde yo pueda darles hoy una definición aplicable a todos los supuestos sobre qué es el interés superior del niño. ¿Por qué? Porque la evaluación judicial obliga a ver en cada caso concreto cuál es ese mejor interés a los efectos de de la resolución del conflicto de la contienda. ¿Sí? Por eso, y de hecho, quienes no hacen derecho de familia o quienes no están en el derecho de familia, muchas veces te señalan, bueno, en esta sentencia me hicieron lugar a la demanda de alimentos por el interés superior del niño y en esta otra sentencia me denegaron los alimentos por el mismo interés superior del niño. ¿Cómo es esto que el interés superior del niño sirve en un caso hacia un lugar y en otro caso hacia otro? Bueno, en realidad es que en ese caso concreto, la valoración del juez fue diferente en consecuencia
ese interés superior se verificaba de otra manera diferente al del caso de al lado. Entonces, la evaluación que siempre que nos exige el código y la convención es en cada supuesto concreto. Otro ejemplo de resoluciones en un sentido o en el otro, las podemos encontrar mucho en las soluciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de centro de vida. ¿Sí? Saben ustedes que la competencia cuando se trata de niños, niñas y adolescentes es la del juez de su domicilio, donde tengan, si se quiere, su centro de vida, es decir, hayan pasado la mayor cantidad del tiempo en condiciones legales. Ahora bien, cuando uno analiza muchos fallos de la Corte Suprema de Justicia relativos al centro de vida, se cuenta que en algún caso, bueno, el divorcio de los progenitores tramitó en capital, los niños viven en Buenos Aires, pero todos los expedientes conexos tramitaron ante el juez de capital. Entonces, ante ese conflicto por el centro de vida en cuanto a la competencia, dice, bueno, como ya el juzgado de capital conoce a esta familia y conoce cómo ha evolucionado, la competencia le corresponde a este, y en otros casos, en la misma circunstancia, dice, no, es mejor el juez de San Martín para entender en este caso por tal cosa o tal otra. Eso ha pasado mucho también en lo que tiene que ver con los expedientes relativos a las determinaciones de capacidad, sea, sobre todo cuando la persona está internada. O sea, hay muchos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación donde la- el proceso de determinación de la capacidad tramitó en la ciudad de Buenos Aires, pero la persona se encuentra internada eh, en Melchor Romero, en La Plata, o en la colonia Cabred en Luján, o cerca de, sí, Torres, creo que es esa localidad. En esos casos, uno va a encontrar fallos contradictorios, o sea, fallos que le dan competencia, le siguen dando competencia al juez de Nación y otros casos donde le dan competencia al juez de Mercedes o al juez de La Plata. Y eso tiene que ver con el interés del beneficiario en ese caso concreto y las distintas circunstancias que ese caso concreto tiene. Así que la evaluación del interés superior del niño, del mejor interés del niño, ¿qué pasó? Supone, cierto, me olvidé de esto, supone en todos los casos esa evaluación en el caso concreto. El segundo principio general, y que tiene un mayor desarrollo de naturaleza jurisprudencial, es el relativo a la autonomía progresiva. Como saben, el, el interés superior del niño también se verifica en cuanto a que a medida que el niño va creciendo y va superando etapas en su crecimiento, lógicamente va adquiriendo una mayor autonomía y para alcanzar la plena capacidad en el cumplimiento cuando cumple 18 años. Ahora, sería inconcebible un sistema en el cual se pase de 0 a 100 en un día. O sea, no tengo ninguna capacidad hasta los 17 años, sí, tantos días, y tengo todas las capacidades a partir del momento que cumplí 18. En ese contexto, tanto la Convención como el Código Civil y Comercial establecen este principio de la autonomía progresiva, que supone, en primer lugar, que las personas menores de edad son representadas en todo asunto por sus representantes legales, sean estos sus progenitores o alguna otra de las figuras del código. Pero, y sin perjuicio de ello, hay determinadas circunstancias donde se amplían esas capacidades o eventualmente se otorga capacidades autónomas ante determinados supuestos o en determinados supuestos. ¿Cuáles son esos supuestos? Bueno, uno que me parece importante remarcar a priori es el del 593, inciso F, que es el relativo al consentimiento a partir de los 10 años para ser dado en adopción. ¿Sí? Aquí el código se aparta de, digamos, el principio del adolescente, de los 13 años, para establecer un rango etario menor en los 10 años, de manera tal de que en todo asunto donde un niño vaya a ser dado en adopción, si tiene más de 10 años, debe dar su consentimiento expreso para que sea posible esa sentencia de adopción. Luego el código divide entre niños, niñas, que vendría a ser
Descarto la figura persona por nacer, porque en definitiva no, no habrá autonomía allí en ese caso, pero niños, niñas, que será entre 0 y 12, y adolescentes entre 13 y 18. Y le otorga a los adolescentes algunas figuras o algunas posibilidades de autonomía. ¿Cuáles son esas posibilidades? Bueno, el artículo 26 del Código Civil y Comercial regula la cuestión relativa a la autonomía progresiva en materia de cuidado del propio cuerpo y establece que el adolescente entre los 13 y 16 años puede tomar por sí decisiones que hagan al cuidado de su propio cuerpo con independencia de la voluntad de quienes ejerzan sobre ellos la responsabilidad parental, cuando esas intervenciones no impliquen un tratamiento invasivo o pongan en riesgo serio su salud. ¿Sí? ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que en muchas circunstancias el niño, el adolescente o la adolescente podrán concurrir por sí al médico tratante y eventualmente decidir con ese médico tratante un tratamiento médico, siempre y cuando éste no sea o invasivo o ponga en riesgo cierto su salud. Aquí se mezclan dos cosas. Por un lado, que en general los profesionales de la medicina suelen ser reacios a la atención de personas entre 13 y 16 años sin el consentimiento o la autorización de sus progenitores. O sea que aun cuando jurídicamente es posible, en la práctica esto es poco probable. ¿Sí? En segundo lugar, en segundo lugar, porque la ciencia médica y la ciencia jurídica tampoco definen qué es un tratamiento invasivo. O sea, ¿qué se entiende por tratamiento invasivo y cuál es el no invasivo? Por ejemplo, tomar una pastilla anticonceptiva es no invasivo cuando esa pastilla ingresa en el organismo, ¿sí? O ponerse un dispositivo intrauterino es invasivo porque supone una intervención, ¿sí? Eso en la ciencia médica no hay ninguna definición de tratamiento invasivo o no invasivo, ¿sí? Eh, Esto tiene mucha relevancia fundamentalmente en lo que tiene que ver con la salud sexual y reproductiva. O sea, ¿puede un adolescente de 13 años decidir por sí cuál será el método que utilizará eventualmente para la anticoncepción? ¿O necesita de la atención y el cuidado de los progenitores en esa cuestión? ¿Sí? De acuerdo al texto del artículo 26, podría decidirlo por sí en la medida que ese tratamiento no sea invasivo. Y ahí, si se quiere, hay una tensión con los derechos y deberes de los padres. O sea, bueno, a ver, yo como progenitor que ejerzo la responsabilidad parental, ¿tengo derecho a opinar sobre la salud sexual o reproductiva de mi hijo o de mi hija? ¿Puedo hacerlo o no? Se define por ese tratamiento y demás. Ya les digo, el punto central aquí es fundamentalmente la atención médica. En la mayoría de los casos serán los médicos quienes exijan esa, esa autorización. Y por último, en este punto, el artículo 26 establece además que los adolescentes entre los 16 y 18 años son considerados adultos, usa la palabra adultos, eh, a- para cualquier tratamiento que suponga el cuidado de su salud. ¿Sí? Acá también hay otro problema de índole semántico, si se quiere, que es el relativo a que no hay ninguna definición en el código de adulto. O sea, hay de mayor de edad y de menor de edad, pero en ningún lugar del código se define adulto. Y como todos sabemos, además,
la adultez no necesariamente va acompañada de la edad, ¿sí? Sobre todo fundamentalmente en los varones. Pero estamos en un público casi puramente femenino, pero lo admitimos sin ningún problema que hasta los 45, 46 añitos eh, seguimos en esa etapa de adolescencia eterna o tardía, ¿sí? Pero más allá de eso, en esos casos no habría necesidad de un consentimiento de los progenitores. Otro tema interesante en cuanto a esta autonomía de la voluntad, o esta autonomía, a ver, autonomía, se me pierde el término, pero vamos por esto. Eh, el código también reconoce, mejor dicho, leyes especiales reconocen la autonomía financiera como parte de el principio de autonomía. ¿A qué me refiero con esto? Los adolescentes a partir de los 13 años pueden abrir por sí cajas de ahorro, obtener tarjetas de débito y operar en home banking. ¿Sí? Y no necesariamente esa caja de ahorro debe estar relacionada o vinculada con una tarjeta o cuenta de sus progenitores. Sin embargo, en lo usual son los progenitores quienes le sacan una cuenta de ahorro eh, y se la dan a administrar de alguna manera al joven con autonomía, al adolescente con autonomía progresiva. A partir del año pasado, también los adolescentes pueden hacer inversiones en la Caja Nacional de Valores, ¿sí? Pueden comprar CDRs, pueden depositar dinero en fondos comunes de inversión y comprar bonos y demás, y esa operatoria está autorizada tanto por el Banco Central de la República Argentina como por la Comisión Nacional de Valores. No sé estadísticamente cuántos adolescentes están invirtiendo en la bolsa, pero facultades tienen. Y también, a partir de los 13 años, pueden contar con las denominadas billeteras virtuales, Mercado Pago, etcétera. Pero aquí sí se le exigen la relación con una cuenta de un adulto. O sea, tiene que ser un adulto como titular de una cuenta en Mercado Pago y la posibilidad a partir de ese adulto de tomar una cuenta en una billetera virtual. Ahora bien, entiendo, no lo he comprobado empíricamente, pero entiendo que solo se trata de operaciones de transferencia y o de pago con QR. No se pueden hacer inversiones dentro de la billetera virtual o eventualmente eh, pedir préstamos a través de la billetera virtual. Otro lugar donde se juega esto de la capacidad progresiva de los adolescentes es en el juego online. Es sabido que existe hoy, se ha detectado, mejor dicho, un problema entre nuestros adolescentes relativo a las apuestas en líneas. Aquí hay que decir, como principio general, que los juegos online están prohibidos para menores de 18 años. ¿Sí? O sea, la legislación argentina prohíbe a todo menor de 18 años abrirse una cuenta en un casino virtual o en un sitio de apuestas online, pero a la par de esos sitios oficiales autorizados por el Estado para su funcionamiento, existen otros que son no oficiales, que también manejan apuestas y que tienen muy bajos los estándares de verificación de identidad y de edad del participante. O sea que lo que no se logra a partir de las casas legales, se logra en definitiva a través de las casas ilegales. Y en esto aparece un peligro con las billeteras virtuales, porque si le autorizamos a tener billetera virtual y con esa billetera virtual se puede dar de alta en un casino online ilegal, bueno, va a tener disponibilidad de fondos para hacer eventualmente ese tipo de apuestas. Naturalmente,
se verá limitado al dinero que tenga en esa plataforma. Pero es sabido también que es bastante común que se pidan dinero entre adolescentes y haya personas que deben, que les prestan plata a adolescentes a través del sistema de Mercado Pago a los efectos de que estos puedan apostar en casinos online. Como siempre, hecha la prohibición, hecha el modo de violarla, ¿no? Muy bien. También sobre la base de la cuestión de la autonomía progresiva, aparece la cuestión de la representación legal de los niños, niñas y adolescentes. Aquí el artículo 26, al que ya hicimos mención, refuerza la idea de que las personas menores de edad son representadas por quienes ejercen sobre ellos la responsabilidad parental. En general sus progenitores, pero también eventualmente alguna de las otras figuras jurídicas. ¿Sí? Sin embargo, aquí hay que hacer algunas distinciones. Por un lado, puede suceder que los adolescentes quieran hacer un juicio contra sus progenitores, ¿sí? No estén de acuerdo con una decisión de sus progenitores relativa a su vida y eventualmente quieran demandar a uno de los progenitores. Eso lo pueden hacer y lo pueden hacer consiguiendo representación letrada. Después vamos a volver sobre eso en cuando veamos el tema del abogado del niño, ¿sí? Y además, los hijos adolescentes, si a su vez son progenitores, ejercen sobre sus hijos la responsabilidad parental. ¿Sí? Este es un tema trascendente, porque en el viejo código había una figura que se llamaba el tutor abuelo, que ejercía la responsabilidad parental aquel que era el representante legal del progenitor adolescente que había tenido un hijo. En el nuevo código se le otorga al progenitor adolescente la posibilidad de ejercer por sí la responsabilidad parental con algunos límites. ¿Sí? También los adolescentes pueden, en cuanto a representación, pueden estar por sí en juicio criminal, o sea, no necesitan representación de sus padres, con menor en conflicto con la ley penal, y tampoco necesitan autorización judicial para reconocer hijos. O sea, el reconocimiento de hijos puede hacerlo el hijo adolescente, la persona adolescente, sin necesidad del consentimiento de sus progenitores. Les hablaba de la figura del abogado del niño. El abogado del niño aparece en nuestra legislación, es un instituto debatido, o sea, no es un instituto fácil. Aparece, por un lado, en el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño, donde se nombra la figura del abogado del niño, en el artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica, en cuanto a que toda persona tiene derecho a una representación legal autónoma, y en el ámbito local, el artículo 27 de la Ley 26061 a nivel nacional, relativa a los derechos de niños, niñas y adolescentes, y en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, en la Ley 14658. ¿Sí? Que establece un registro de abogados del niño que llevan adelante, hay un registro provincial y registro local en cada uno de los colegios de abogados, y la posibilidad de designar a esos especialistas de esa lista que establece o que otorgan los referidos colegios de abogados. En este punto, la cuestión que subyace y que podría entenderse de lo que dice la ley provincial, podría pensarse en que todo asunto donde intervenga un niño, niña y adolescente será necesaria la designación de un abogado del niño. En tanto, donde la ley no distingue, no debe el intérprete distinguir. De alguna manera, esa legislación provincial contradice la jurisprudencia mayoritaria sobre la cuestión. ¿Por qué? Porque en materia jurisprudencial se había impuesto, o se ha impuesto, mejor dicho, el criterio, o mejor dicho, se han impuesto dos criterios. El primero es que para que pueda designarse un abogado del niño, es necesario, es necesario que el niño cuente con edad y grado de madurez suficiente.
donde probablemente en menores de 10 años no será necesaria la designación de ese abogado del niño. Digo, menores de 10 años por poner una edad, pero pueden ser menos o eventualmente más. Hay algún fallo de nación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que solicitó la designación de un abogado del niño de dos hermanitas de 7 y 12 años. O sea que ahí hay criterios variados sobre ese punto. Eh, y en general, la, la designación de abogado del niño estaba directamente relacionada en la jurisprudencia anterior con la idea de conflicto con los progenitores. O sea, cuando había conflicto de intereses entre los progenitores y el niño, eventualmente era necesaria la designación de un abogado del niño. Por ejemplo, ¿sí? Uno de los progenitores quiere mudarse a otro país con los hijos y los hijos no quieren abandonar su colegio y quieren quedarse en lo que es su centro de vida. Ahí habría un conflicto de intereses entre el progenitor que tiene derecho a radicarse donde quiera y que eventualmente, si ejerce la responsabilidad sobre sus hijos, eh, tiene derecho a llevarlos, ¿sí? Y los intereses de los hijos que pueden no estar interesados en ese cambio que el progenitor les propone, ¿sí? Eh, Otro supuesto que podría darse así es que el hijo quiere hacerse algún tipo de tratamiento médico o estético que suponga algún tipo de intervención o invasión en su propio cuerpo. Por ejemplo, tatuajes, donde eventualmente puede querer hacerse un tatuaje y los progenitores no autorizar eventualmente ese tatuaje. En esos supuestos de conflicto de intereses entre los hijos y los padres, tal vez sería interesante la designación del abogado del niño. No así en aquellos conflictos donde el conflicto es entre los progenitores. Fundamentalmente cuando es uno de los progenitores quien solicita la designación de un abogado del niño para que coadyuve con su posición en el juicio. ¿Sí? Hace muchos años me tocó comentar a mí un fallo de la Cámara Nacional Civil, la Sala A, donde era la madre quien solicitaba la designación de un abogado del niño para la representación de sus dos hijas, ¿sí? Y la abogada que proponía era también la abogada de la madre, o sea que era, digamos, era la manera de alguna manera, torcer eh, la representación procesal o tener más fuerza de representación procesal a partir de eso. Entonces, para la designación o no de abogado del niño habrá que evaluar, primero, si debemos distinguir donde la ley no distingue, porque como la ley provincial dice que en todos los casos, ¿cómo hago yo como juez para decir, no, en este caso sí y en este caso no? ¿Y por qué? ¿Sí? Ahora, si considero tener esa potestad, ¿en qué casos? En conflictos entre los progenitores, en conflictos entre los propios niños y los progenitores. ¿A partir de qué edad? ¿En qué condiciones? O sea que ahí habrá que evaluar en cada caso concreto si procede o no esa designación. Yo en lo personal no me animo a dar una respuesta única sobre el tema. Entiendo que hay chicos de corta edad muy maduros y a su vez chicos ya de más avanzada edad con cierto grado de inmadurez. Así que habrá que evaluarlo en cada caso concreto. Bien, y por último, en cuanto a estos principios generales, el principio del derecho del niño a ser oído. Que aquí, obviamente, hay que distinguir entre la escucha del niño o recabar la opinión del niño en un asunto de hacer su deseo, que son dos cosas, son cosas completamente diferentes. O sea, uno puede preguntarle al niño cuál es su interés, pero naturalmente no necesariamente ese interés puede llegar a coincidir con su superior interés. Entonces, aún escuchado el niño, probablemente la resolución no sea contraria al deseo de ese niño. Claro está, obviamente, que en la medida en que tenga más edad, su opinión será siempre más relevante, ¿sí? O sea,
Si tu hijo de 17 años no quiere verte, eh, es complicado convencerlo de que te vea porque no quiere verte. Y por más que lo obligues a que te vea, va a ser un mal momento o un momento feo. Así que de alguna manera no tiene mucho sentido forzar ese tipo de resoluciones, ¿no? Eh, la Corte Suprema, tanto de la provincia como de la Nación, tienen dicho que en todo proceso donde intervengan niños y no se haya tenido contacto directo y personal con ellos, la sentencia puede ser anulada. ¿Sí? Entonces, en general, los jueces cumplen con esa manda. Sin embargo, y aquí me permito hacer algunas disquisiciones, eh, primero, cuando los niños son de corta edad, tal vez la metodología de escucha no sea la de la entrevista y pregunta directa del magistrado. Tal vez sea necesario recurrir a otras alternativas para la comunicación, como eventualmente pueden ser sus dibujos o su comportamiento en los juegos. ¿Sí? Porque le pregunta, ay, vos querés tener una familia y sabemos exactamente si ese chico tiene la capacidad de abstraer el concepto de familia o qué es lo que quiere tener exactamente. O sea, en muchas ocasiones no lo sabemos. Entonces, a esa escucha del niño tal vez convenga hacerla dentro del marco del equipo interdisciplinario, pero con presencia eventualmente de los magistrados para, para evitar el cuestionamiento acerca del contacto personal. ¿Sí? En la pandemia, se puso de moda el contacto personal a partir de medios telemáticos, ¿sí? Yo entiendo que si bien esa fue una solución alternativa que dio resultado durante ese periodo, entiendo que esa práctica no puede continuar por una cuestión muy sencilla, porque eh, este tipo de audiencia telemática no permite el contacto personal, o sea, básicamente creo que no, o el juez no se lleva una verdadera noción del sentido, del querer de ese niño a partir de esa audiencia telemática. Por último, en este punto en particular, obviamente, lo adelantaba, en muchas ocasiones la decisión del niño no será eh, la que se tome con relación al expediente si eventualmente hay otras cuestiones que deben poner, que deben analizarse o deben evaluarse. Yo siempre cuento un poco en broma, un poco en serio, que cuando mi hijo era chico, era bastante, tenía sus cosas rebeldes, como todo chico, y bueno, en determinado momento vino y planteó que quería cambiarse de colegio. Estaba terminando el primario, pasando al secundario, entonces vino y planteó que quería cambiarse de colegio. Y me acuerdo que tanto la madre como yo estábamos muy contentos con el colegio al que iba, ¿no? Entonces teníamos nuestras dudas acerca del cambio de colegio. Y bueno, entonces un día se sentó con nosotros y el tipo se había escrito las razones por las cuales quería cambiarse de colegio y todas eran totalmente atendibles. Entonces, bueno, finalmente decidimos que se cambie de colegio y se cambió de colegio. ¿Sí? Tendría 12 o 13. Sí, 13. 2 o 3 años después apareció con que quería dejar inglés porque le coincidía con el fulbito de los martes de los amigos. Y bueno, siguió inglés. O sea, no cambió. Se lo escuchó, pero marché preso y terminó inglés. Sí, bueno. Después en su momento le dejo algunos fallos sobre este tema. En su momento había aplicado para una beca para trabajar en Londres y cuando se recibió de psicólogo y el requisito era hablar muy bien inglés y vino y me agradeció, che, pude aplicar porque me mandaste de prepo a inglés. Después en el medio vino la pandemia y no, se le frustró el viaje. Bien, eh, ¿cuáles son los institutos que se regulan en la responsabilidad parental? Bueno, básicamente son tres. La titularidad y el ejercicio de la responsabilidad parental, el cuidado personal de los hijos por los progenitores y la guarda otorgada por el juez a un tercero, que son los tres, si se quiere, institutos de la responsabilidad parental.
Por titularidad entendemos lo que aprendíamos en primer año de la facultad como la capacidad de derecho. Es decir, ambos progenitores son los titulares de la responsabilidad parental, entendida como el derecho de ver de los progenitores con relación a sus hijos. Y por ejercicio, entendemos lo que estudiábamos en primer año de la facultad como capacidad de hecho, o sea, la capacidad de ejercer por sí esos derechos. En este punto, la capacidad, el concepto, la noción de ejercicio es que el código se aparta, si se quiere, de lo dispuesto por el Código Civil y específicamente por la 23264 de Patria Potestad del año 84. ¿Por qué? Porque el código se ha parado en el lugar de la coparentalidad. Me puedo alejar del micrófono porque si no se escucha. Se ha parado en el lugar de la coparentalidad. Y desde pararse en el lugar de la coparentalidad, ha determinado que aun cuando los progenitores se encuentren separados, el ejercicio de la responsabilidad parental compete a ambos. En el viejo código, cuando los progenitores se encontraban separados, el ejercicio de la responsabilidad parental, en ese momento patria potestad, correspondía al cónyuge que convivía con ellos legalmente. O decía, ejerce legalmente la tenencia, el código exactamente. Eh, Ese concepto ha cambiado en el nuevo código y hoy el ejercicio de la responsabilidad parental le corresponde a ambos, estén juntos o estén separados. Obviamente, en todos los casos en que existen los dos progenitores. Hay supuestos donde o tiene una sola filiación determinada, donde en ese caso será ese quien ejerce la responsabilidad parental, o el otro ha sido forzado en la reclamación de filiación, por lo tanto no ejerce la responsabilidad parental, o también en el supuesto de que uno de los progenitores haya fallecido, obviamente en ese caso el ejercicio es unipersonal. Ahora bien, entender que el ejercicio de la responsabilidad parental es compartido supone resolver un problema. ¿Que cuál es? Si para cada acto de la vida del niño es necesario que ambos progenitores presten su consentimiento, este sistema puede transformarse en muy engorroso. Imaginen ustedes que llega la nota del colegio que dice, en la semana que viene vamos a ir a Tecnópolis y, ay, bueno, esperá que tiene que firmar tu papá que justo está de viaje. ¿No? Chau, el chico no va a Tecnópolis. Entonces, el código esto lo resuelve a partir de una presunción. ¿Qué cuál es? Que los actos que realice uno de los progenitores se presumen con la conformidad del otro. A excepción de los enumerados en el 645 del Código Civil y Comercial, que exigen expresa voluntad o conformidad de ambos. ¿Sí? Contraer matrimonio, viajar al exterior, entrar a comunidades religiosas, entrar a fuerzas armadas o de seguridad, administrar los bienes del hijo, disponer los bienes del hijo, suponen el consentimiento expreso de ambos progenitores. En el resto de los actos, el consentimiento de los progenitores es presunto y puede ser dado por cualquiera de los dos. Entonces, llega el cuaderno de comunicaciones donde se anuncia una excursión, con la firma de uno de los progenitores es suficiente para que el hijo concurra a la excursión. ¿Sí? Esto en un ejemplo bastante burdo, por cierto. Ahora bien, ¿qué pasa si uno de los progenitores no está de acuerdo con el acto que el otro quiere autorizar? Bueno, en ese caso debe ejercer oposición. Es decir, debe oponerse a la realización del acto. ¿Ante quién? Ante quien realizará eventualmente el acto. Entonces, viene el pedido de autorización del colegio para ir a Tecnópolis y el otro progenitor dice,
no, yo no quiero que vaya a Tecnópolis. Entonces, ¿qué hace? Le manda una carta documento al colegio notificándolo de su oposición. Con esa sola oposición, el niño no concurrirá a la excursión. ¿Sí? Y si el otro progenitor insiste en esa autorización, en ese caso, será necesario que concurra judicialmente a pedir una autorización judicial supletoria. Este ejemplo que les doy de la excursión es bastante poco probable porque si van a discutir judicialmente, la excursión ya pasó. El micro se fue y no, el pibe no se subió, está claro. Pero sí hay casos más interesantes donde lo que se discute es la inscripción al colegio, por ejemplo, que sería el acto, inscribirlo en un colegio es un acto que los progenitores pueden realizar por sí, no necesitan la autorización del otro, o se presume la autorización del otro, o eventualmente intervenciones médicas. Les cuento dos casos sobre este punto, tres casos sobre este punto en particular. Hace muchos años hubo un caso en el cual el nene necesitaba, la batería se está agotando, Houston tenemos un problema, el nene necesitaba una, eh, va con la madre al médico, al pediatra, y el pediatra le dice, bueno, el nene necesita una pequeña intervención en el prepucio, porque tiene un exceso de piel en el prepucio, y esto cuando el niño desarrolle le va a traer eventualmente problemas de higiene y eventualmente desarrollo de enfermedades. ¿Sí? Entonces, la madre, que estaba con el médico, le dice, sí, cómo no, va, adelante, hagámoslo, le dice la madre. Y el médico le dice, no, yo con su sola autorización no lo voy a hacer, necesito la autorización del padre. Cuando va a verlo al padre, del cual estaba separada, el padre, en un discurso algo sobre psicoanalizado, dice, no, porque en realidad vos te estás vengando de mí y querés cortar lo más valioso de nuestro hijo, pero en realidad me estás queriendo cercenar a mí y de ninguna manera te voy a autorizar a que hagas la operación de prepucio. ¿Sí? Bueno, la señora fue a los tribunales a pedir autorización judicial supletoria para la realización de la operación. El padre, con estos argumentos, se opuso a la realización de la operación. Y finalmente, tanto primera instancia como Cámara, luego de una pericia médica, resolvieron otorgar la autorización judicial supletoria para que se haga la incisión, que era una cosa absolutamente menor que se iba a hacer. Otro caso sobre este punto en particular es uno de hace ya muchos años de la Cámara Nacional Civil, donde un progenitor fue a visitar a sus hijas, en aquel momento llamaba visitas, un sábado a las 2 de la tarde y retiró a las nenas con el pelo acá como tiene Georgina, o sea, por la cintura, largo. ¿Sí? Y cuando las reintegró a las 8 de la noche, las chicas volvieron con un corte carré. La llevó a la peluquería. El padre la llevó a la peluquería. Entonces, la madre inició un incidente a los efectos de determinar cuál de los dos progenitores tenía derecho a cortarle el pelo a los hijos. ¿Sí? Y bueno, la Cámara, porque no se conformaron con primera instancia, se fueron a Cámara, la Cámara terminó, de hecho el fallo de la Cámara arranca diciendo parece mentira que tengamos que resolver esto. Bueno, resuelve a favor de la madre en ese caso, diciendo que era la madre la única que podía eventualmente llevar a las hijas a la peluquería. ¿Cómo? Porque en ese momento el ejercicio de la responsabilidad parental estaba en cabeza de la madre de manera unipersonal, porque en el viejo código la coparentalidad tal como la entendemos hoy no estaba. Entonces, por esa razón se le dijo que ella tenía derecho. Y un tercer caso en el que me tocó actuar en su momento cuando yo ejercía la profesión, era un señor que había conseguido para su hija de 5 años una beca
en un instituto de la ciudad de Buenos Aires que se llama Jean Mermoz, que es un instituto que es trilingüe, es inglés, francés y castellano, donde la particularidad que tiene ese instituto es que los egresados del secundario de ese instituto pueden directamente ir a inscribirse en universidades francesas. O sea, eh, no necesitan hacer títulos de reválida de esos títulos secundarios, sino que directamente pueden ir a estudiar a Francia. Eh, Él había sido alumno de ese colegio, pero no era una persona, era de origen francés, había sido alumno de ese colegio, no era una persona adinerada ni mucho menos, y el colegio le había otorgado una beca del 100%. Cuando fue a inscribir a la nena en esa beca del 100%, la madre se opuso, diciendo que el nivel socioeconómico de ese colegio era incompatible con sus ingresos y los ingresos del padre, y que la niña se iba a sentir discriminada porque el nivel económico de la escuela no era el que le correspondía a su realidad económica. Y bueno, tanto en primera instancia como en cámara nos dieron la autorización para inscribirla a la chica en el colegio, sobre la base de entender que la oportunidad académica que significaba ese colegio era muy importante y que era una pena perderla, eh, cuando era una presunción de discriminación. No es que ya la estaban discriminando, sino que eventualmente estaban presumiendo que las iba a discriminar. ¿Sí? Les estoy acompañando algunos fallos sobre esto. Eh, Bien, esto ya lo vi. Bien. La responsabilidad parental puede ser delegada. El ejercicio de la responsabilidad parental puede ser delegado. Artículo 657 del Código Civil y Comercial. ¿Qué significa esto? Significa que en determinadas situaciones los progenitores pueden hacer un acuerdo con alguno de sus parientes o con el progenitor afín, a los efectos de delegarle el ejercicio de la responsabilidad parental por un plazo que no puede exceder el año, renovable por uno más. Esta norma lo primero que nos dice es que esa delegación debe ser en beneficio del hijo, o sea, no es por la comodidad de los padres, ¿no? En beneficio del hijo. Debe haber razones justificadas. He visto fallos, por ejemplo, de delegaciones de ejercicio que tienen que ver con oportunidades de trabajo en otra provincia y uno de los hijos que está muy próximo a terminar el secundario o el colegio primario. Entonces, cambiarlo faltando 6, 7 meses de colegio no tiene sentido. Entonces, bueno, no, nos mudamos igual y el chico termina el secundario, termina el primario en el lugar donde esté. La delegación tiene que ser a un pariente o al progenitor afín. Aquí hago esta distinción. En el proyecto, en el proyecto que fue al Congreso, se incluía también la figura del referente afectivo, figura que fue eliminada de la norma. ¿Sí? Por eso ustedes van a encontrar, de hecho yo les he traído algunos, fallos que han declarado la inconstitucionalidad de este artículo 657 a los efectos de otorgarle esta guarda a una persona que no es ni pariente ni eh, progenitor afín. Yo les he traído uno de, eh, de la madrina del chico, o sea, alguien con quien tenía un vínculo de naturaleza religiosa. Eh, la delegación de ejercicio requiere homologación judicial, previa escucha del hijo, o sea, en este caso es obligatoria la escucha del hijo, se prevé por un año, prorrogable a 2 años, y obviamente los progenitores conservan un nivel de supervisión sobre los actos de ejercicio que eventualmente pudiera realizar. Este es el fallo que les decía del año 2022 con una delegación a favor de la madrina. Eh, Esto ya lo adelanté, pero los progenitores adolescentes tienen sobre sus hijos el ejercicio de la responsabilidad parental.
y los abuelos eventualmente pueden tener un nivel de incidencia en las decisiones de los progenitores adolescentes, sin perjuicio de que la responsabilidad principal recae sobre esos progenitores adolescentes. En cuanto al cuidado personal, aquí el código, al igual que, mejor dicho, eh, al igual que en el ejercicio de la responsabilidad parental y en la titularidad, establece como principio general que el cuidado personal de los hijos será conjunto, ¿sí? En cualquiera de las dos modalidades que establece el código, la modalidad indistinta y la modalidad alternada. La modalidad indistinta es aquel caso en el cual el hijo pasa mayor cantidad de tiempo en la casa de uno de los progenitores sin perjuicio del derecho de comunicación del otro. Y la modalidad alternada es cuando el hijo pasa idéntica cantidad de tiempo en el hogar de uno de los progenitores y en el hogar del otro. ¿Sí? Los supuestos de cuidado personal unilateral son de interpretación restrictiva. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que el principio general es el cuidado personal compartido. Si alguno de los progenitores, por alguna razón, pretende el cuidado personal unilateral, deberá dar razones justificadas de ese cuidado, de esa solución. Y si no lo logra acreditar, siempre el cuidado personal será de manera eh, conjunta o sí, compartida, así se dice. Bien, veamos algún fallo sobre esto de Jujuy. Teniendo presente el interés superior del menor, conforme al artículo 3 de la Convención, y la prueba aportada a la causa que da cuenta de que el actor ejerce con idoneidad la responsabilidad parental de sus hijos, y la figura paterna es un referente ausente, corresponde otorgar el cuidado personal unilateral de los niños a aquella por aplicación del artículo 651. O sea, aquí se remarca el carácter eventualmente excepcional de ese cuidado. ¿Cuáles son los elementos a considerar en el cuidado? ¿Sí? O en el modo de otorgar el cuidado. En primer lugar, lo que acuerdan los progenitores en el plan de parentalidad. ¿Sí? Saben ustedes que el código autoriza a los progenitores a realizar un acuerdo de parentalidad y que ese acuerdo de parentalidad puede dirimir las cuestiones relativas a ese cuidado personal por el acuerdo entre los progenitores, que naturalmente tiene mayores posibilidades de ser cumplido que la imposición judicial. Esto es algo que en general sucede. Eh, en este punto, la recomendación que yo siempre hago a los colegas es que en el convenio de coparentalidad sean absolutamente rigurosos en tratar de prever la mayor cantidad de incidencias o problemas posibles. Cuando digo incidencias o problemas, digo gastos, atenciones médicas, viaje de egresado, fiesta de egresado, lo que sea que quieran acordar en profundidad. ¿Por qué? Porque la falta de minuciosidad en la redacción del acuerdo es fuente posterior e inagotable de conflictos. ¿Sí? Muchas veces aparecen con la premisa, no, ponga que queremos un régimen amplio y que nosotros vamos a ir viendo cómo lo hacemos. ¿Sí? La doctora me mira con cara de no, mejor no. Claro, ¿por qué? Porque después empieza, el padre llega a las 3 de la mañana a la casa de la madre, toca timbre. Ay, ¿con quién estás? No, vengo a buscar al nene porque yo tengo un derecho amplio de verlo a las 3 de la mañana. Y no, no es un derecho amplio de verlo a las 3 de la mañana. Entonces, es preferible poner claramente días, horarios, feriados, fiestas patrias, cumpleaños, Día de la Madre, Día del Padre, etcétera, etcétera, etcétera. Vacaciones, vacaciones de invierno, lo que sea, porque si no después eso te transforma en un conflicto. En este punto también,
En el plan de parentalidad es conveniente también plantear la cuestión de los alimentos y no olvidar en el acuerdo la atribución de las costas, ¿sí? Porque es bastante frecuente en la práctica de los tribunales que acuerdan algo, no dicen nada de las costas y después viene el abogado del actor y dice, bueno, él paga alimentos, por lo tanto es el alimentante, las costas están a su cargo, se me paguen los honorarios de esos alimentos que oportunamente se pactaron. Y esto puede ser porque se dejó pasar en el acuerdo, ¿sí? En caso de desacuerdo entre los progenitores que no logran alcanzar un acuerdo de coparentalidad, será el juez quien deberá resolver y en este punto habrá que tener en cuenta, en primer lugar, el status quo, es decir, cuál es la situación actual en el momento de dictado de la sentencia. En segundo lugar, la edad y grado de madurez de los hijos y la opinión de los hijos en relación a ese convenio. En tercer lugar, eh, la obligación que tienen todos los progenitores de que el hijo mantenga un contacto regular con el otro. O sea, darle la razón no significa que se va a cortar ese contacto. Y obviamente que se va a poder contar con la colaboración del no conviviente, ¿sí? En general, y esto es algo que está muy estudiado, eh, en esta materia es muy complicado el tema del cumplimiento, sobre todo cuando se trata de obligaciones de hacer, ¿sí? Porque las obligaciones de dar suma de dinero, como podía ser cobrar los alimentos, bueno, a veces se puede cobrar, a veces no, pero en general hay formas de forzar el cumplimiento. En cambio, en las obligaciones de hacer, esto es más complejo. Y en muchas ocasiones es, si se quiere, el mayor ámbito de frustración, tanto para las partes como para los colegas que intervienen en el juicio y para los eventuales magistrados que aprueban las medidas. Porque, bueno, el juez ordenó que pase tal día y tal día, y la persona no va a tal día, tal día, tal día. ¿Sí? O el otro progenitor, justo ese día se le ocurre una actividad con el niño, y entonces cuando va el otro a buscarlo a la casa, justo habíamos salido, justo tenía un cumpleaños, justo algo pasó. ¿Sí? Entonces, en ese punto es interesante esto porque hace un tiempo daba una charla en la UBA sobre la eficacia de las medidas en derecho de familia, ¿sí? Cuán eficaces son las órdenes judiciales cuando se trata de obligaciones de hacer. Y la verdad que en términos de cumplimiento son poco eficaces. Por eso siempre es conveniente algún tipo de acuerdo entre los progenitores, porque el acuerdo entre los progenitores es susceptible de ser cumplido en forma diferente que las cuestiones, las órdenes judiciales. Pero bueno, esto es, como siempre, un tema delicado. Y además hay un tema interesante acá, que es el siguiente. Eh, los códigos procesales contienen normas de ejecución de la sentencia desde el punto de vista patrimonial. No hay ninguna norma relativa a ejecución de sentencia en aspectos no patrimoniales. O sea, dice que aún con una sentencia a favor, la ejecución propiamente dicha no tiene el efecto que tiene en un pagaré o no hay la posibilidad de embargar y demás. Entonces ahí hay algunos autores que proponen una reforma del Código Procesal, incluyendo también medidas de ejecución de cuestiones de naturaleza no patrimonial, como podrían ser las resoluciones en materia de derecho de familia. Bien. El código incorpora, en este capítulo de la responsabilidad parental, al progenitor afín, que es una figura nueva, comillas, en el ordenamiento, antigua en la práctica social, ¿sí? Y en general, con mala prensa, ¿sí? De Cenicienta para acá, la madrastra siempre era la mala del cuento, y siempre era la que le hacía la vida imposible a la pobre Cenicienta, era la madrastra y las hermanastras, ¿no?
entendido como... El código recoge en este punto las enseñanzas de la doctora Grossman, que de alguna manera fue la primera que trajo la necesidad a la República Argentina, la necesidad de una regulación relativa a lo que en aquel momento se llamaban familias ensambladas, ¿sí? En donde había convivencia con hijos de anteriores uniones que eventualmente convivían con el grupo familiar. Claro está, claro está que en parejas bien avenidas y relaciones sanas, la normativa no era necesaria, ¿sí? O sea, vivo con mi pareja que tiene una hija de 10 años. Y bueno, no voy a estar un domingo a la noche, llegó la pizza, mira, yo pago un tercio porque ustedes son dos, así que ustedes pongan el 66% restante. O llevo a mis chicos al colegio y digo, no, mira, mucha responsabilidad subirla a tu nena también al auto. Es mejor mandarla en el bondi porque yo no quiero hacerme cargo de eso. O sea, en la lógica de las relaciones sanas, esto se da naturalmente y aunque más no sea por el ejemplo de levantarse todas las mañanas a las 6:30 de la mañana a trabajar, ya uno está dando, si se quiere, un ejemplo hacia lo que en definitiva terminan siendo también sus hijos en ese contexto, ¿sí? Pero bueno, el codificador ha decidido incorporar a la regulación la figura del progenitor afín, que a quien se nombra como el cónyuge o el conviviente de uno de los progenitores con relación a los hijos que conviven en el grupo familiar. ¿Sí? Ahora bien, esta definición nos lleva a la posibilidad de que el niño tenga dos progenitores afines. Porque si el ejercicio parental es compartido y el niño está en la modalidad de convivencia de cuidado personal alternado, y la madre formó nueva pareja y el padre formó nueva pareja, ese niño tendrá dos progenitores afines a falta de uno. Segundo, la figura de la afinidad es un derivado del matrimonio. ¿Sí? El progenitor afín es un derivado del parentesco por afinidad, que es el que deriva de la celebración del matrimonio. Y en el caso de la convivencia, ese hecho no se produce. Entonces, ahí no hay ni progenitor ni afín. Sin embargo, la ley lo incluye dentro de la legislación del progenitor afín. El código le establece una serie de deberes al progenitor afín que están relacionados con la crianza del hijo. Y estos deberes se otorgan de forma subsidiaria de los deberes de los progenitores no afines, o sea, de los progenitores, si se quiere, por naturaleza. ¿Sí? O eventualmente podría ser también por adopción. ¿Esto qué significa? Bueno, significa que eventualmente deberá colaborar con la crianza del hijo, tendrá derecho a que se le delegue el ejercicio de la responsabilidad parental y el punto complejo es el problema de los alimentos. ¿Por qué? Porque en el caso de los alimentos, obviamente los obligados principales con relación al hijo son sus progenitores. El código establece que de manera subsidiaria, a falta de cumplimiento de los progenitores, esta obligación puede recaer sobre el progenitor afín. Ya les digo, si la convivencia es armónica, obviamente no lo van a demandar al progenitor afín porque está ahí y eventualmente pagará o no las cuentas. ¿Sí? Ahora, cuando se produce el cese, el código autoriza a demandarle alimentos al ex progenitor afín, porque ya no convive, sobre la base de que al niño se le produzca un grave daño en caso de
la falta de ese aporte y que durante la convivencia haya realizado ese aporte. En la jurisprudencia yo todavía no he visto casos de reclamos contra el progenitor afín. En el único caso que vi es en este de Córdoba, pero en este caso la cuestión era diferente. Era una joven de 16 años que, representada por su madre, le demandó alimentos al padre y a la esposa del padre. Y fundó su demanda en el 676, progenitora FIM, y en el 500, no, el 400, ay, qué laguna se me hizo, el 420 del Código Civil y Comercial, que establece que ambos progenitores tienen obligación de contribuir a los gastos de los hijos comunes y de los cualquiera de los miembros de la pareja que convivan con el grupo familiar. Entonces, en este fallo se aclara con buen criterio, mirá, acá no se da el caso del progenitor afín, porque la chica de 16 años nunca había convivido con el padre y con la nueva esposa del padre. O sea que por el lado del progenitor afín no había demanda posible. Y por el deber de contribución del 420 tampoco, porque la hija no había convivido con ese grupo familiar. O sea que por esos dos lados no iba. Sin embargo, la jueza de primera instancia la termina condenando a la nueva esposa del padre, pero por el 553, medidas para lograr el cumplimiento. Entonces le dice, bueno, en caso que el padre no pague, vos vas a estar obligada subsidiariamente como una medida para forzar el cumplimiento en los términos del artículo 553. O sea que ni progenitor afín ni deber de contribución, sino que le encontró la vuelta por otro lado. Ese es el único caso que yo he visto de alimentos cerca del tema progenitor afín. ¿Sí? Bien. Por último, en el día de hoy, perdón, no quiero olvidarme de algo que no lo traje en el PowerPoint, pero no quiero olvidarme de decir. La administración de los bienes del hijo corresponde conjuntamente a ambos progenitores. ¿Sí? Y es uno de los casos donde se requiere autorización expresa de ambos, tanto para la administración como para la disposición de bienes del hijo. Y en el caso de la disposición, se requiere además autorización judicial con la correspondiente actuación del asesor de incapaces, asesor tutelar, para decirlo más modernamente. ¿Sí? O sea que los actos de administración de la vida del hijo son siempre conjuntos entre los progenitores. Obviamente los padres no pueden celebrar contrato con sus hijos y los padres no administrarán lo que sea el fruto del trabajo y profesión del propio hijo. ¿Sí? Porque esa administración le corresponde eventualmente al propio hijo. Ahora sí, ¿la responsabilidad parental se extingue o se suspende? Se extingue por muerte de uno de los progenitores, eh, por que uno de los progenitores ejerza profesión en un instituto monástico, se haga cura, por ejemplo. Eh, Alcanzar el hijo a la mayoría de edad. Aquí hay que hacer una distinción con la cuestión de los alimentos, porque si bien es cierto que la responsabilidad parental se extingue cuando el hijo alcanza los 18 años, subsiste una obligación derivada de la responsabilidad parental hasta los 21 años de alimentos y eventualmente otra hasta los 25, pero no vamos a entrar en esa. La emancipación del hijo, que en el caso actual solo puede ser por eh, matrimonio, no existe más la habilitación por
la emancipación por habilitación de edad que existía en el viejo código, y por la adopción del hijo por un tercero. Recuerden ustedes que la sentencia que declara el estado de adoptabilidad supone también la privación de la responsabilidad parental. ¿Sí? El código también regula causales de privación de la responsabilidad parental. Aquí las causales son las de siempre, no me voy a extender demasiado en ellas, pero sí voy a agregar que se agregó al Código Civil y Comercial dos artículos, el 700 bis y el 700 ter, que han agregado la violencia familiar o de género como una de las causales de privación de la responsabilidad parental. En el código originario no estaba y en el Código Civil y Comercial fueron incorporadas. Les he traído algunos fallos sobre esto. En este caso es la privación por delito de abuso sexual contra uno de los hijos. En este caso es ausencia o conducta negligente de los padres. En este caso les privan de la responsabilidad parental y se la dan a sus guardadores por desentendimiento del progenitor de sus hijos. Eh, Les decía, el 700 bis incluye a la violencia de género. Este fallo de Trenkelauken, que es del año 2024, se rechazó la privación de la responsabilidad parental y se fomentó una revinculación del hijo con el progenitor. O sea, acá, digamos, se dio a la inversa. Y por último, por hoy, les dejo los fallos, las cuestiones relativas a la suspensión de la responsabilidad parental. Que aquí es el caso de declaración de ausencia con presunción de fallecimiento, cuando se es condenado a pena de prisión y reclusión por más de 3 años, eso produce la suspensión de la responsabilidad parental. La declaración por sentencia firme de la limitación de la capacidad por razones graves de salud mental que impiden al progenitor dicho ejercicio. Acá hay un tema muy interesante que ha cambiado con relación al viejo código, que es el caso en que una mujer privada con problemas de salud mental da a luz. ¿Sí? ¿Quién ejerce la responsabilidad parental sobre ese niño? En el código viejo se establecía que cuando una mujer eh, declarada incapaz por razones de salud mental daba a luz, el hijo era inmediatamente dado en adopción. Esa norma empezó a ser cuestionada desde el punto de vista de su constitucionalidad, porque, primero, por la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, por un lado, y por otro lado, porque había que evaluar en cada caso concreto si esa persona era capaz o no de maternar. ¿Sí? Cuando yo trabajaba en la curaduría, el criterio que habíamos tomado era que nosotros nos oponíamos a la adopción cuando los informes interdisciplinarios decían que la mujer era capaz de maternar, ¿sí? Porque entendíamos que en esos casos había que preservar los derechos. Y no nos oponíamos en el caso que no fuera capaz de maternar, que era lamentablemente la mayoría de los casos. Eh, Se da mucho también esto porque, como algunas instituciones, sobre todo las antiguas, son mixtas, había mucha conexión entre internados varones e internadas mujeres en el mismo predio y demás, ¿no? Bien, y esas son las denominadas causales de suspensión. La diferencia entre la privación y la suspensión, que la privación en general es definitiva, en cambio la suspensión eventualmente puede revertirse, por ejemplo, si la persona privada de su libertad recupera su libertad o pasa a un régimen de morigerado de libertad, eventualmente también puede recuperar el ejercicio de la responsabilidad parental. Es interesante en este punto también ese ejercicio en el caso de mujeres que dan a luz en la institución penitenciaria. ¿Sí? Algo que por cierto es bastante común. Acá hay una dicotomía entre la ley, si se quiere, entre el régimen carcelario y el régimen del Código Civil y Comercial, porque no puede decirse
que se le suspenda la responsabilidad parental cuando el hijo se está criando con ella dentro de la unidad penitenciaria. ¿Sí? Así que ahí hay como un cierto desfasaje. Muy bien, yo termino aquí y abrimos a preguntas, ¿sí? ¿Tiene alguna pregunta? Sí. Es una de las preguntas que hicieron. Ok, dale, dale. La colega pregunta para los que están en Zoom que no te escucharon, ¿qué pasa cuando el niño no quiere la designación de un abogado del niño? Eh, ¿Me comprenden las generales de la ley en la respuesta? Pero simplemente voy a decir que yo entiendo que allí, si no se advierte que el niño en su voluntad haya sido cooptado por uno de los progenitores, no debería corresponder la designación del abogado del niño. Ah, yo entiendo que sí, porque la designación de abogado del niño es primero un derecho del niño. Sí, no es un interés de la ley, no es un interés del juzgado, no es un interés de la madre, no es un interés del padre, es un interés del niño. Entonces, si el niño genuinamente expresa su voluntad de no querer un abogado del niño, no debería el sistema forzarlo a tener uno. Esa es mi opinión personal sobre el asunto. ¿Sí? Remarco con lo de personal sobre el asunto. Ok. Sí, hay opiniones que se contradicen porque el problema es que la ley provincial establece en todos los casos. Y, a ver, hay casos donde el niño por su edad no puede expresarse oralmente. Entonces, ¿qué podés saber yo de lo que ese niño opina si tiene 8 meses de vida? O sea, ¿qué sentido tiene generar ese gasto, si se quiere, de designarle un abogado del niño cuando no habrá ahí interés del niño propiamente, corrijo, no interés del niño, opinión del niño? Y que eventualmente puede hacerlo desde sus propios valores, principios y deseos que no necesariamente condicen con ese caso en particular. Bueno, ahí voy a hacer una defensa corporativa. Eh, Correcto. Lo- Claro, lo que pasa que, claro, vamos a decir esto, entre gauchos no nos vamos a pisar el poncho, ¿sí? Pero el tema, el tema es el siguiente. Eh, si hay una norma que te exige como juzgado un comportamiento X y vos la incumplís, y desde la Oficina de Sumarios de La Plata te advierten que si la incumplís te van a iniciar una actuación administrativa y bueno, la cumplís. ¿Por qué? Y porque nadie quiere comerse, si se quiere, el proceso disciplinario, por más que después termine en nada, pero ir, contestar, someterse, etcétera, 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 no es una situación agradable. Yo no la he pasado, pero sé de gente que sí la ha pasado feo. Eh, entonces, ahí tiene usted un problema, porque la ley te exige, pero la lógica te dice que es absolutamente inútil y una pérdida de tiempo realizar eso. ¿Se entiende? Entonces, viste, hay que moverse en ese sentido en un muy delicado. Sí. Lo que voy a decir es políticamente incorrecto, pero como le decía al doctor que yo ya no concurso para nada, lo puedo decir. Eh,
Sí, iba a poner ese ejemplo. Ahí hay dos temas. En alguna oportunidad en la Cámara, la doctora nos está diciendo que hay casos donde el niño se ha expresado, donde no quiere ser oído, ya fue muchas veces, o tiene algún trastorno del espectro autista que hace inconveniente que concurra a tribunales. Y la pregunta es si hay que de todas maneras citarlo a la audiencia aún en esos supuestos. Hace un par de años, en la Cámara, hubo un caso parecido donde se proyectó, creo que fue después finalmente lo que salió, pero lo que se proyectó fue, bueno, este niño ya nos ha manifestado en reiteradas oportunidades que no quiere que lo escuchen más. Está harto de venir a tribunales, que no se quiere saber más nada, ni con el juez, ni con la asesora, ni con nadie. Entonces, dimos por cumplido el derecho de ser oído en esa manifestación de estar harto de ser oído, ¿sí? Eh, y eso es un tema que hay que hacer. Ahora, voy a decir algo que me corté de decir hace un ratito, pero me lo voy a cortar. Eh, no, que tiene que ver con, últimamente veo, sobre todo en redes sociales, esta cosa de comentamos la nueva ley de adopción de la provincia de Buenos Aires o comentamos la nueva ley de alimentos de la provincia de Buenos Aires. Y cuando uno va a ver la ley, en realidad es una reglamentación de lo que ya está en el código con algún agregado. ¿Por qué? Porque la provincia no tiene facultades ni para regular los alimentos ni para regular la adopción. Sí, eventualmente puede hacer una norma procesal sin apartarse del Código Civil y Comercial. Entonces, eh, hay como una, si se quiere, venta de reformas que cuando uno las analiza un poco más en profundidad, o no son tales, o son tan limitadas en su alcance que no tienen demasiada utilidad. Voy a poner tal vez un ejemplo algo polémico, pero hace un tiempo se vendió como una nueva ley de alimentos, comillas, la notificación por WhatsApp de la demanda de alimentos. Ahora, cuando uno iba a la norma, o sea, si le mandaste la cédula, si la cédula rebotó 3 veces y resulta que el oficial notificador te informó tal cosa y no fuiste por responsabilidad, más esto, más esto, más esto, te autorizo el WhatsApp. Entonces, no era verdad que se autorizaba el WhatsApp, era el viejo procedimiento con un agregado del WhatsApp, pero después de 6 meses intentando notificarle bueno, no, estoy dando un ejemplo. eh, yo le digo, si, claro. Sí, y en el medio el que recibe el llamado ve que es un número desconocido y dice, no, esto me quiere vender algo de Movistar, no quiero nada. Y no atiende. Sí, seguimos con las preguntas. Bueno, un poco lo contestamos, pero volvamos sobre el punto. El código establece que la delegación debe darse a un pariente o al progenitor afín. Si se quiere dejárselo a un tercero, entiendo que lo necesario, ya que no vas a aplicar el 657, es su declaración de inconstitucionalidad y evaluar en cada caso concreto si ese tercero tiene un compromiso real para el ejercicio de la responsabilidad parental. Eh, He visto casos, digamos, cercanos donde está bien que era pariente, pero había una chica que tenía problemas
de adicciones y la hermana ejerció, se le delegó a la hermana la responsabilidad parental de la nena, hasta tanto pudo salir de ese círculo de adicción que tenía. Y otra pregunta es, ¿qué bienes podría tener un niño que pueda ser administrado por sus progenitores? Recibe una donación de un abuelo, recibe una herencia de un tío, recibe un legado, eh, trabaja en chiquititas y le pagan un sueldo por trabajar con Cris Morena, ¿verdad? Sí, los niños pueden ser titulares de bienes y eventualmente hay que administrarlos. De hecho, son bastante famosos los casos que han surgido de jóvenes que cuando llegan a los 18 años se encuentran con que sus padres los defraudaron en la administración de los bienes que generaron como estrellas de Disney. ¿Qué se puede sugerir a una persona que nos plantea la situación de un progenitor ausente? ¿Es la privación de la responsabilidad parental o el cuidado personal o unilateral? Eh, Obviamente la privación de la responsabilidad parental es la última ratio, porque la idea del código es la coparentalidad. Habría que ver eh, el tipo del que abandono de qué se trata, o sea, puede ser una no relación y puede ser un total desinterés, por un lado, pero no creo que la primera opción sea la privación de la responsabilidad parental. En ese caso, yo recomendaría ir por el cuidado personal unilateral y ver qué sucede con la notificación al progenitor y cómo conteste y demás. Pero en principio, no, la primera opción no puede ser la privación. ¿Era necesaria la presencia del abogado del niño en la conferencia de prensa en el caso Agostina? Me da no sé qué hablar de ese papelón, pero primero claramente no. El tipo estaba dibujado ahí, una cosa vergonzosa. Bien. No, permito aclarar con eso. En realidad, eh, no tenía sentido eh, tener un abogado del niño porque Agostina no estaba ahí, ni se la había escuchado en cuanto a sus deseos. Entonces, ¿qué sentido tenía que participase el abogado del niño que no representaba sino a Agostina? O sea, parecía, bueno, véngame de chaperón a ver si digo algo políticamente incorrecto. Era medio así, y en el medio no dejó de decir cosas políticamente incorrectas, así que realmente no sé para qué lo tenía el pobre nieto al lado ese. Hizo pasar un papelón. Ok, bien. No. Al niño se lo debe escuchar. No, no se. Ah, ok. Sí, ahí hay un tema. A ver, la figura del referente afectivo fue cuestionada porque la idea que tenían los legisladores era que se iba a utilizar al referente afectivo a los efectos de obtener una suerte de adopción indirecta. Entonces, bueno, como no puedo entregar al niño directamente porque el 611 me lo prohíbe, busco por el lado del referente afectivo y entrego al niño en guarda, si se quiere, en la terminología vieja, eh, por la otra vía. ¿Sí? Esa fue la razón por la cual el término referente afectivo fue sacado del Código Civil y Comercial. Ahora, que vos lo saques del Código Civil y Comercial no significa que no exista en la realidad. O sea, porque la realidad es mucho más rica que el Código Civil y Comercial. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que el juez deberá evaluar en cada caso concreto si esa referencia efectiva es una referencia cierta o si hay alguno otro interés subyacente en esa referencia afectiva. Y obviamente, ahí eventualmente la opinión del niño o la evaluación de la existencia de ese vínculo.
¿sí? Eh, no sé, algún amigo hace muchos años me designó padrino del hijo y yo la verdad que nunca ejercí como padrino de ese chico, porque dejé de ver a mi amigo y el vínculo se perdió. Entonces, ¿soy referente afectivo de ese chico? Entiendo que no. ¿Se entiende? O sea, habrá que ver si el vínculo es cierto y sincero o si en realidad se está encubriendo alguna otro artilugio, si se quiere. Muy bien. Vuelvo a agradecerle a todas y a todos por la presencia, por el acompañamiento y a la gente de la asociación el agradecimiento por la paciencia y la ayuda y la colaboración. ¿Sí? Muchas gracias.